Les dimos tiempo a los que no estaban. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Muchachos, ¿cómo les fue con lo que les encargué? A ver, Bien, ¿quieren comentar algo? ¿Tienen alguna cosa pendiente que quieran traer a la clase? Sí, yo tengo una duda. Díganme. La duda es sobre las actividades y el PIE. Es decir, se supone que vamos en equipo a escoger un tema por todo el semestre, pero ese tema tiene que ser el mismo del PIE. Bueno, no puede no ser el mismo del PIA. Ustedes pueden incluso elegir un objeto de estudio cada vez distinto con cada tarea. Pero Ah, cuando hagan, perdón, déjeme terminar si es tan amable. Cuando hagan el PIA, yo les voy a pedir que todo lo que han hecho en el curso lo apliquen en ese PIA. Entonces, la recomendación de María Eugenia, que tiene 12 años enseñando, 12 semestres enseñando en historia, discurso, es que el mismo objeto de estudio sea el del PIA para ahorrarles tiempo, trabajo y esfuerzo. Pero si ustedes quieren hacer diferentes objetos de estudio para cada parte teórica que yo encargue y luego elegir otro distinto para el PIA, pues bienvenidos. O sea, yo lo que quiero es que no se me queden sin hacer el PIA, porque entonces reprueban. Y también, fíjense cómo es un bonus, porque ustedes toman un objeto de estudio, vamos a decir una película, vamos a decir una, un acta, ¿no? El acta de independencia, no lo sé, a ver qué documento ustedes quieren tomar. Alguien tomó las series animadas que se proyectaban durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces vamos a ver un pedazo de teoría y ustedes traen ejemplos con ese objeto de estudio que eligieron. Se los califico, se los corrijo, se los devuelvo para que los tengan corregidos. Enseñamos otra parte de teoría, la vuelven a aplicar sobre ese ejemplo que escogieron, se los reviso, se los califico y les hago las correcciones para que los guarden, ¿verdad? Y lo corrijan. Y así sucesivamente. Cuando llegue el tiempo de hacer el PIA, yo les voy a decir todo lo que hemos visto y aplicado, lo van a aplicar en el objeto de estudio. ¿Cuál? El mismo de siempre u otro diferente, porque ustedes tienen mucho tiempo y mucha energía, si se ha dado que ustedes lo quieran hacer así. La verdad es que yo creo que aplicarle a un mismo objeto de estudio todas las teorías que deben ser aplicadas para entenderlo desde una disciplina, eso es investigar, ¿verdad? Cuando los médicos están buscando la vacuna contra quién sabe cuál virus, pues están probando en un cuerpo que tenga ese virus o esa enfermedad diferentes sustancias y le ponen una y esperan la reacción y corrigen, y le ponen otra y esperan la reacción y corrigen, luego combinan las dos, le ponen y esperan, o sea, sobre el mismo objeto de estudio, muchachos, es como la tesis. La tesis es un mismo objeto de estudio visto desde X, Y, Z y M perspectivas, hasta que lo desmenuzamos, lo analizamos y lo integramos. Esa es la investigación. Pero pues aquí no es un curso de investigación, es un curso de análisis del discurso. Ustedes en su vida han hecho análisis del discurso. La maestra, que tiene muchos años haciendo, les recomienda, pero si ustedes quieren hacer otra cosa, háganla. Nada más que cuando yo les pida el PIA, no vayan a andar con el Jesús por los rincones, que no hayan en dónde aplicarlo y que ya teníamos esto y ahora tenemos 1000 objetos de estudio, ¿cómo los integramos? Yo lo que les voy a decir al final es, a ver, retomen todas las aplicaciones y teorías que hemos visto y las van a organizar en un índice. Yo les voy a dar un índice propuesto. Ustedes adaptan su trabajo y editan y pegan sus trabajos que hicieron en el curso. Los vamos exponiendo y los vamos corrigiendo hasta que quedan listos para ser entregados. Esa es la metodología general del curso. Entonces, pero ustedes piensen, lo que ustedes, digo, ustedes son los que van a acreditar. Yo la licenciatura, hasta hice 2, hace mucho. Entonces, aquí ustedes son los que deben pensar que, de acuerdo a su carga de trabajo, a su tiempo para leer, a su capacidad de organización, a su modo de enfrentar el estrés de fin de cursos, acordándose, muchachos, que ahora los exámenes son en enero, ¿verdad? Las entregas de PIAs y todo son en enero, que ustedes terminan sus clases el 18 de diciembre, viene la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes, y vienen luego a presentar exámenes. Entonces, no creo que estén ustedes redactando temas nuevos en Navidad y Reyes y todo eso. Lo que creo es que pueden ir haciendo gradualmente un trabajo y luego integrarlo al final. Esa es mi recomendación, pero como les digo, la idea es que ustedes no se sientan coaccionados, que hagan lo que a ustedes les parezca mejor,
siempre y cuando cumplan con todas las lecturas y aplicaciones del curso, tanto en los parciales como en el final. No sé si me expliqué, compañero Garza. Sí, la verdad me quedó bastante más claro ya. Y me parece Lo que también muy pasa es bueno. que sí, no lo puedo poner así en el programa, ¿verdad? Porque ahorita les estoy hablando con lenguaje coloquial y el programa pues queda registrado en profesiones, tiene uno que usar otra jerga, otro modo de expresión, pero a eso se refiere, a la construcción gradual del PIA, es decir, poco a poquito lo vamos haciendo, sobre todo, compañeros, porque ustedes son de historia, y de historia yo no voy a batallar mucho, porque ustedes ya saben investigar y trabajar, lo saben las perspectivas que les interesan, pero de lenguaje sí. Estoy seguro, aunque hayan llevado semiótica, no sé si hicieron un análisis semiótico, pero el análisis del discurso, aunque es similar, no es el mismo, ¿verdad? Y nosotros después, en un momento dado, vamos a entrar exclusivamente a análisis lingüístico, que probablemente eso no lo hicieron en semiótica y es nuevo para ustedes. Por eso la idea de irlos llevando, guiando poco a poquito, irlos llevando de poco a poco hasta que vayan ustedes mismos dominando el contenido y puedan hacer propuestas desde su disciplina, que es la historia. Pero como no tenemos toda la vida para hacerlo, la premura de que elijan un objeto de estudio, algo que siempre hayan querido estudiar, algo que empezaron a estudiar en otro curso y digan, se me hace que esto tiene lo que el discurso es. Precisamente hoy vamos a conversar sobre qué es discurso, muchachos, antes de preguntarles todavía su objeto de estudio, porque entre más claro tengan la disciplina a la que se van a enfrentar, a la que van a aprender, pues es más fácil que ustedes tengan una mejor decisión, ¿verdad? Como quiera, yo siempre tengo calculado que las primeras 2 semanas son como para hacer el marco conceptual y luego ya ustedes se posicionan con su objeto y luego ya empiezo a encargar tareas. Por eso no hemos tenido tareas formales, ¿verdad? Porque van a ser ya sobre nuestro objeto de estudio. ¿Alguien tiene otra pregunta, muchachos? ¿Algo más que se nos esté pasando? Porque igual y yo no lo tengo presente, pero ustedes sí, y que digan, no se nos ha informado sobre esto, tengo duda. Sino para iniciar la exposición y seguir hablando sobre qué entendemos por discurso. Bien, entonces les voy a compartir unas diapositivas que se refieren a qué es discurso. Pero antes de compartir, déjenme ver a quién le pido que me ayude a leer. Le voy a pedir, aquí las voy a apuntar porque luego ya no puedo ver la pantalla cuando estoy proyectando, no veo manos, no veo dudas, así que si alguien tiene una duda, use el micrófono. Le voy a pedir a Aida, luego le voy a pedir a Carlos Aldair, luego le voy a pedir a Claudia Lorena, y luego le voy a pedir a Dania Valesa, que sean tan amables de ayudarme a leer los párrafos, ¿verdad? Los párrafos que vienen ahí en la presentación. Entonces, déjenme ver. Entonces, primero vamos a esperar a Aida que nos haga favor de leer el primer párrafo sobre qué es discurso. Gracias. Ok, bueno, ¿qué es discurso? Calzoninglia y Tuzón de 1999. Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. A ver, compañera, fíjese bien. Dice práctica social, acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado. ¿Cuál sería oral o escrito? Si usted me es tan amable de darme una o dos palabras clave en la definición que usted leyó. O palabras que le llamen la atención. Mm,
Le voy a ayudar. A mí me llama la atención que el discurso sea una práctica social y que sea una forma de acción. ¿Ok? Así le voy a preguntar a cada uno. Muchas gracias. Seguimos el párrafo con Aldair. El siguiente párrafo. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Perfecto. Dice Charedow, no sé cómo se pronuncia. El punto de vista de un análisis del discurso no puede confundirse totalmente ni con el de la psicología, aunque aunque está fuera social, ni tampoco con el de la sociología, sea interpretativa e interaccionista. Dos palabras que le llamen la atención, Aldair. Me llama la atención que mete conceptos o materias o ramas como psicología y sociología, que o sea, sociología puede estar algo apegada a la historia, pero psicología no lo he escuchado tanto a la historia, pues algo que podemos relacionarlo. Muy bien, ahorita nos va a servir eso para discutir. Gracias. Seguimos con Claudia. El análisis del discurso tiene como objeto de estudio el lenguaje en tanto que produce sentido en una relación de intercambio, que es en sí mismo signo de alguna cosa que no está en él y de la cual es, sin embargo, portador. Y nos la vuelve a leer despacio, Claudia, porque esa está, hay que leerla 2 veces. Sí. El análisis del discurso tiene como objeto de estudio el lenguaje en tanto que produce sentido en una relación de intercambio, que es en sí mismo signo de alguna cosa que no está en él y de la cual es, sin embargo, portador. Muy bien, Claudia. 2 ideas o 2 palabras que le hayan llamado la atención. Lenguaje y que pues produce sentido en relaciones de intercambio. Muy bien, muchas gracias. Sigue ahora Valesa, por favor. Ok. Por lo mismo, no se perderá de vista lo que proponen esas otras disciplinas en la medida en que sus análisis ponen en evidencia los mecanismos de la intencionalidad del sujeto, aquellos de la interacción social y la manera en que se constituyen las representaciones sociales. 2 ideas, Claudia, 2 palabras que le llaman la atención, perdón, Valesa. Sí, me llamó, bueno, voy a mencionar 3, el de la intencionalidad del sujeto, el de la interacción social, perdón, y las representaciones sociales. Gracias, estaba tomando nota. A ver, Emerson, vamos a terminar con ese párrafo. Dijo mi nombre, maestra, perdón, es que estoy escuchando un poco cortado. Sí, ¿verdad? ¿Eres Emerson? Sí. Sí, entonces sí. Sí, perdón, es que me está saliendo aquí el triangulito de que tengo problemas de red, pero igual sí puedo escucharlos. Bueno, dice, el análisis del discurso las necesita. Ciertas nociones se prestan más que otras a la interdisciplinaridad porque están en el centro de estos diferentes mecanismos. El párrafo se refiere a lo anterior, ¿verdad? Entonces dice las representaciones sociales y las otras disciplinas, el análisis del discurso las necesita. ¿Y cuál sería la palabra que en esas 2 líneas que usted leyó, compañero, le llaman a usted la atención? Interdisciplinaridad, yo creo. Así es, muy bien. Seguimos, muchas gracias. Vamos a seguir porque voy a apuntar ahora otros nombres, a ver quién me va a seguir ayudando a leer. Aquí voy a tener a Carolina. Le voy a pedir también, por favor, a José Miguel. Le voy a pedir a Miguel Ángel. Y le voy a pedir a Eric Eduardo. Ok. Vamos a proyectar la siguiente parte de la diapositiva. Vamos a ver. Hay otra área, estimados alumnos, que se llama análisis crítico del discurso. Análisis del discurso y análisis crítico del discurso. Aquí vamos a leer estos párrafitos que en resumen son 3, ¿verdad? Son 3. Y vamos a ver que esta otra corriente complementa a la anterior
y a veces se confunden una con la otra, ¿verdad? Entonces vamos a leer, por favor, empezará Carolina a leernos el primer párrafo, si es tan amable. ¿Sí me escucho? Sí, muy bien. Excelente. Falklug y Wodak de 2007 dicen, el análisis de los aspectos lingüísticos y semióticos de los procesos y de los problemas sociales no tiene en la mira el lenguaje o el uso del lenguaje en sí mismos ni por sí mismos, sino el carácter parcialmente lingüístico de los procesos y las estructuras sociales y culturales. Muchas gracias, compañera. 2 ideas o 2 palabras que quiera usted dejar ahí después de su lectura. Bueno, me llama la atención el aspectos lingüísticos y semióticos. Y también me llama la atención es que es en sí toda la idea de los procesos y las estructuras sociales y culturales. Muy bien, procesos y estructuras socioculturales. Gracias. Vamos a seguir con José Miguel, el siguiente párrafo. Sí, contribuye a sustentar y reproducir el status quo social y también en el sentido que contribuye a transformarlo. Gracias, 2 ideas. Me agrada lo de sustentar y reproducir. Asumo que cualquier interpretación tiene esa intención, Ajá. pero a la vez transformar lo que es dar como una reinterpretación. Eso está genial, muy bien, está muy bonita esa idea. Gracias. Y bueno, vamos a tener ahora a Miguel Ángel. Sí. Se busca conocer cómo se lleva a cabo una construcción discursiva de los acontecimientos, de las relaciones sociales y del propio sujeto a partir del análisis de los aspectos lingüísticos y del proceso comunicativo en un tiempo y lugar determinado. Paralelamente, se trata de revelar cuáles son las implicaciones sociales de este proceso de construcción. ¿Qué ideas nos puede dejar, compañero, de su lectura? Supongo que el análisis de los aspectos lingüísticos y la construcción discursiva. Muy bien, muchas gracias. Le voy a pedir a nuestro compañero Eric Eduardo que vuelva a leer ese último párrafo y que trate de pensar en 2 ideas distintas de las que nos dio el compañero Miguel Ángel. Se busca conocer cómo se lleva a cabo una construcción discursiva de los acontecimientos, de las relaciones sociales y del propio sujeto, a partir del análisis de los aspectos lingüísticos y del proceso comunicativo en un tiempo y lugar determinado. Paralelamente, se trata de revelar cuáles son las implicaciones sociales de este proceso de construcción. ¿Cuál sería su aportación sobre cuáles 2 ideas aporta usted sobre su lectura? Bueno, los aspectos lingüísticos y el proceso comunicativo. Muy bien. Muy bien. Iba también a decir el proceso de construcción, pero ya está. Sí, pero fíjese cómo ustedes, aunque son historiadores, no retoman lo que dice en un tiempo y lugar determinado, porque ustedes lo dan por hecho, muchachos, porque son de historia. Pero qué tal que aquí hubiera alumnos de matemáticas y no entienden que el tiempo y el lugar también son portadores de sentido. No podemos analizar un hecho en un lugar y un tiempo distintos, tendrán un sentido distinto, una construcción diferente y una lectura diferente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues estos son nuestras ideas. Se las voy a poner por aquí en una diapositiva. Déjenmela. Ya no teníamos más. Ah, sí, teníamos más. Déjenme les comparto. Teníamos otra más. Tenemos la doctora que dio ayer la conferencia en el Congreso, tiene varios libros sobre análisis del discurso. Vamos a leer, déjenme ver quién es, porque no anoté los nombres, aquí está. Daniela Verónica, ¿sí? Daniela Verónica, Dania Lisset,
Fátima Ramírez y Arnoldo Sabdiel. Me van a ayudar, por favor, a leer la siguiente diapositiva que habla sobre los trabajos de Adriana Bolívar. Vamos a empezar con Daniela. El discurso tiene varias dimensiones y que, de acuerdo a los objetivos y las preguntas de las diferentes investigaciones, cada analista pone más énfasis en algunas de ellas. Fíjense que eso es muy bonito. ¿Qué nos puede usted compartir como una idea derivada de su lectura, pensando en que usted es historiadora? Cualquier idea es buena, no se preocupe. Lo que a usted le venga en la cabeza después de leer esas 3 líneas. Bueno, lo de que cada quien se concentra en una idea diferente. Exactamente, de acuerdo a su formación, de acuerdo a sus lecturas, de acuerdo a sus disciplinas, tenemos miradas, muy bien hecho, miradas y perspectivas diferentes, compañeros. Ustedes, los de historia, tienen una perspectiva de cierta índole, diferente, por ejemplo, que un médico, o que un agrónomo, o que un ingeniero, ¿verdad? Y no quiere decir que las de ellos estén mal, simplemente son distintas. Hay que entender que no hay una sola verdad y que no hay una sola versión. Depende de a través de cuáles cristales se mire la realidad, cómo se puede representar. Muy bien, muchas gracias, compañera Daniela. Vamos a oír a Dania con el siguiente párrafo. El discurso es interacción social porque los significados se crean, se retan, se transforman, mueren y renacen en sociedad, y no en comportamientos aislados fuera del contexto. Fíjese bien, no en compartimientos aislados fuera del contexto. ¿Qué le llama a usted la atención, compañera, de este párrafo que nos leyó? Bueno, lo que a mí me llamaba la atención era que los significados se creaban, se retan y se transformaban. Ya que la autora no está hablando de que los sujetos, ¿verdad? De que los sujetos se crean, se retan, se transforman, mueren y renacen. Está hablando de que los significados se crean, se enfrentan unos con otros, se modifican por esa interacción, mueren y renacen, es decir, se olvidan y se recuperan en la sociedad, y no en departamentos aislados donde no se tocan unos con otros. Siempre es en contexto, compañeros. De eso habla este párrafo. Muy bien, muchas gracias, compañera Dania. Vamos a ver a... Ay, no le entiendo a mi letra. Bueno, no le entiendo de veras, no le entiendo quién sigue. A ver, ¿quién dijimos que seguía? Yo creo que era yo. Era antes. No, era yo. Era usted, Fátima. Fátima, ¿verdad? Sí. Ahí está, ya le entendí, Fátima, y luego ahora sí Sabdiel, gracias. Sí. El discurso en cognición, porque las personas construyen su conocimiento del mundo y adaptan sus representaciones a los contextos en los que viven según las opciones y o las limitaciones que se les ofrezcan. Fíjense que hay un error, allí debería decir, y bueno, ha de ser error mío, aquí debería decir, el discurso es cognición, ¿verdad? Si no, lo leo otra vez, Fátima, diciendo es cognición, por favor. El discurso es cognición porque las personas construyen su conocimiento del mundo y adaptan sus representaciones a los contextos en los que viven según las opciones y o las limitaciones que se les ofrezcan. Fíjese bien, me voy a detener un poquito en esto que nos lee la compañera Fátima, porque a alguno de los que participaron anteriormente le llamaba mucho la atención que apareciera la palabra, la ciencia de la psicología, vinculada, por ejemplo, con los estudios históricos. Y nos decía nuestro compañero, sí he visto la sociología, obvio, historia y sociedad son indisociables, no se pueden disociar una de otra. Pero decía él, la psicología no. Pues aquí tenemos nosotros, en el número 2, la razón de por qué la psicología se ve vinculada con el discurso y con la historia.
El discurso sirve como conocimiento. El discurso es un proceso de conocimiento, dice la autora, porque las personas construyen el conocimiento del mundo y adaptan sus representaciones, las que tienen en la cabeza, lo que ellas imaginan que son, a los contextos en los que viven, según las opciones y o las limitaciones que se les ofrezcan. Fíjense bien, en clases pasadas hablábamos de la definición de libertad para un esclavo y de la definición de libertad para un hombre libre. Aquí hay un ejemplo de cómo la cognición varía, ¿verdad? Las personas construyen su conocimiento y adaptan sus representaciones a los contextos en que viven. Y les decía yo, la libertad para un esclavo será una serie de imaginarios y de perspectivas muy distintas a las que tiene un hombre libre. El hombre libre ya tiene lo que el esclavo quiere más libertad, quiere otras libertades de otras dimensiones, ¿no? Entonces ahí estas libertades que se representan en la cabeza se representan también a través del discurso. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué entra la psicología? Porque entra mi manera subjetiva de pensar, de construir y representarme el mundo dependiendo de mi circunstancia. Si yo soy un muchacho del siglo XVI, imagínense ustedes en el siglo XVI, para empezar no estaría ocurriendo esta clase virtual, ¿verdad? Ni soñarlo. Creo que no había ni electricidad, mucho menos iba a haber todo lo que tenemos ahora. Entonces ya eso matiza, compañeros, nuestro modo de conocer el mundo, el siglo, el tiempo y el lugar en el que nacimos. Ahorita mismo, aunque les falle el internet, tienen internet. Y hay lugares de México donde jóvenes como ustedes, exactamente igual que ustedes, de la misma edad, con las mismas ilusiones y los años vividos, no tienen acceso a la educación. Fíjense cómo la cognición de ellos y la representación del mundo será otra. Entonces, por eso el discurso es cognición y por eso nuestro compañero que no entendía por qué la psicología andaba ahí metida, pues es que el conocimiento y el aprendizaje, incluso la adaptación al contexto, son procesos psicológicos, ¿verdad? Por eso estamos hablando de psicología cuando hablamos de historia y discurso. Muchas gracias a Fátima. Ahora sí, compañero Garza, el número 3, si es tan amable. El discurso es historia, porque para identificar los significados del presente es necesario conocer la dinámica en la que se crearon, saber cuáles fueron los eventos que los moldearon y qué valores culturales fueron involucrados. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre este párrafo? Sí, me llama mucho la atención, de hecho, bastantes cosas. Para empezar, que el discurso sea historia. Y también que, también que mencione los significados del presente y a los eventos que moldearon y los valores culturales. Digo, creo que aquí engloba un montón de cosas en muy pocas palabras acerca de lo que el discurso puede representar. Así es, por eso yo les recomendaba que vieran la conferencia de ayer. Van a encontrar en el Dropbox, se los voy a empezar a compartir este fin de semana, que como saben tenemos congreso y yo tengo participaciones hoy y el, ¿qué es hoy? Hoy es jueves, hoy, mañana y el sábado. Entonces, yo creo que el domingo me pondré a cargar los Dropbox de cada grupo y van a ver, tenemos muchas lecturas de Bolívar para el curso, pequeñas lecturas, algunos capítulos que nos van a servir. Pero efectivamente, el argumento que sostiene esto de que el discurso es historia, muchachos, es que no podemos entender los significados del tiempo presente si no sabemos de dónde vienen, por qué se entienden como se entienden, cómo y cuándo se crearon, con qué finalidades sobreviven o están en nuestra sociedad o en nuestro mundo cotidiano. Entonces, ahí también tenemos una relación muy estrecha entre la historia y el discurso, porque además la historia llega a nosotros a partir de discursos. ¿Cuáles discursos? Ya lo vimos la primera clase. Discursos arquitectónicos, discursos ingenieriles, discursos pictóricos, discursos culinarios, discursos escritos, discursos orales, discursos visuales, toda serie de discursos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, los niños pequeños en México, me preguntaba un compañero español, ¿y desde cuándo empiezan ustedes a comer chile? Les decía yo, desde que somos niños.
Los niños pequeños ya ponen la mano y les das ahí salsa, chile en polvo, comen tostadas con chile, comen frituras con chile, y son pequeñitos, y entonces, y no les pica. Le dije, pues probablemente se adaptan, y ya después toda la comida la comemos con chile. Mientras que, por ejemplo, en España aparecen estos que nosotros llamamos chiles jalapeños, ellos les llaman pimientos del Padrón, y no saben a nada, saben a hierba, pero la semilla no pica. Entonces, es otra variedad, ellos tienen otro concepto de chile que el que nosotros tenemos, y por supuesto que no lo tocan, hasta el catsup les pica, ¿no? Entonces, fíjense cómo la historia de nuestro pueblo hace que nosotros, nuestro gusto culinario esté adaptado y preparado, y por más que diga que una persona, yo no como salsa, comen algo de salsa, y en otros países comen cero salsa, cero, no pueden, o sea, no pueden comerla porque no están habituados en su gastronomía histórica. Entonces, el discurso está vinculado a la historia en muchas dimensiones, y lo vamos a ver cuando ustedes empiecen a elegir sus objetos de estudio, y van a ver qué sui generis, qué singulares y qué diversos pueden ser, ¿no? Muy bien. Yo leeré la última línea porque me interesa comentarla. Dice, el discurso es diálogo porque para que existan las interacciones se necesita un yo, un tú, un nosotros y un otros. Es decir, el discurso siempre va a ser dialógico, muchachos, porque lo decíamos en las preguntas iniciales, se construye, así como se construye la historia y se construye la sociedad, también el discurso se construye. ¿A partir de qué? A partir de lo que digo yo, de lo que dices tú, de lo que decimos en colectivo y de lo que dicen los que no pertenecen a este colectivo. Ahorita mismo, en este momento, nosotros estamos construyendo el discurso de la clase de historia, ¿no? Entonces, de la clase de análisis del discurso. Entonces, vean cómo el discurso es muchas cosas, y yo estoy muy tentada a construirles una nueva diapositiva aquí en la que les estoy presentando, para resumir las ideas que ustedes mismos han emitido a lo largo de esta lectura. Digo, me gustaría mucho porque nos va a servir a todos como para tener una síntesis, y las ideas pues han venido de ustedes, y por eso me interesa. También quiero detenerme en esta idea que dijimos al principio, y la dije yo con nuestra primera compañera, un discurso como práctica social. ¿Por qué el discurso, muchachos, puede considerarse como una práctica social? ¿Alguien que me diga, por favor? Lo que se les ocurra. ¿Por qué es una práctica social? ¿Por qué es práctica y por qué es social? Bueno, pues, buenos días antes de todo. Pues considero que práctica pues es algo que se va realizando constantemente, y es algo que se puede perfeccionar o simplemente se puede usar, por así decirse. Y social porque pues un discurso, menos de que sea un monólogo, bueno, incluso no, es social porque pues al final de cuentas el discurso siempre va a ser tomado por otros o siempre va a ser dirigido a otros. Decía un monólogo, pero incluso si alguien lee un monólogo, pues va a pensar algo va a pensar o interpretar algo sobre lo que le están diciendo. Muy bien, muchas gracias, esa es la verdad. Es la verdad que vamos a decir que siempre va a ser en sociedad, lo acabamos de leer en el último párrafo, pero también siempre, como dice nuestro compañero, va a ser dirigido a otros, va a ser refutado por otros. Entonces es un ejercicio, y luego lo dice algo él muy padre, que se puede ir perfeccionando, la práctica se perfecciona. Así como perfeccionamos el escribir hasta que aprendemos a escribir, y a veces nunca aprendemos, pues también aprendemos a ejercitar nuestra facultad discursiva, nuestro diálogo con otros, en la madurez que les decía yo que tenía este grupo desde el principio, de escucharnos, de tolerarnos, de aceptar las opiniones que no son como las mías, pero de tratar de que prevalezca lo objetivo, o sea, lo que es válido, ¿no? Aunque no sea mío, aunque yo no sea la autora de ese pensamiento. Eso también es importante. Yo aquí estoy recogiendo
las ideas que ustedes les llamaron la atención cuando estuvieron leyendo cada uno de ustedes los párrafos, y las recojo porque me parece que resumen todo lo que los autores dicen, pero también lo que el discurso es, ¿verdad? Y lo que ustedes van a poder revisar cuando ustedes elijan ese mítico objeto de estudio. Ya se está volviendo mítico aquí. ¿Qué más? También hablaron de representaciones sociales. Ay, todo mal. Es que ya mi cerebro ya no organiza las palabras sociales. ¿Okay? Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, que está involucrada la práctica social, que está involucrada la psicología del sujeto, que está involucrada... ¿por qué lenguaje como forma de acción, muchachos? ¿Por qué creen que el lenguaje se perfile por los autores que dicen que es una forma de acción? ¿Por qué será? ¿Nosotros podemos actuar a través del discurso? Platíquenme, ¿qué piensan de eso? ¿Cómo el discurso puede ser acción? El discurso puede llevar a acciones también. Lleva acciones, pero aquí dice el discurso es una forma de acción. ¿Qué iba a decir nuestra compañera? Pues yo creo que un discurso, cuando obviamente es dirigido hacia otras personas y estas personas lo interpretan o lo toman, eso puede generar que esas personas que lo tomaron lleven a cabo alguna acción. O sea, también usted está hablando del discurso como generador de efectos, ¿verdad? Como dice nuestro compañero Garza. Muy bien. Pues aquí van a aprender otra cosa muy diferente, porque efectivamente, estimados alumnos, el discurso es acción. Actuamos a través del discurso y vamos a tener una unidad específica de eso, pero les voy a adelantar, ¿verdad? Para que vayan agarrándole sabor al curso. Nosotros podemos actuar a partir del discurso y esa actuación discursiva que llevamos a cabo puede tener efectos sociales. Me voy a explicar. Bueno, ustedes dicen, lo que él diga va a generar acciones, pero también el discurso es una acción. Si yo digo, yo te nombro, acuérdense en la época medieval, en la época del amor cortés, yo te nombro caballero, y el rey le ponía la espada en cada uno de los lados de los hombros a las personas. Al decir yo te nombro caballero, la persona está actuando, te nombro. Cuando el sacerdote dice te bautizo, está actuando. Cuando nosotros decimos te juro, estamos actuando. Cuando nos dice la canción yo te confieso que te amo, está actuando, está confesando su amor. Cuando ustedes dicen yo pienso, están actuando y están haciéndolo. Hay una combinación de tiempos verbales y de pronombres que hacen que actuemos cuando hablamos. Por ejemplo, cuando yo al cierre de la clase les digo, les encargo, estoy actuando, les estoy encargando tarea, ¿no? Y la consecuencia es que ustedes hagan la tarea. ¿Cómo? Piensen tantito. ¿Cómo ocurre que actuemos a través del discurso? ¿Cuándo podemos hacerlo? ¿Siempre pueden? ¿Todos pueden? ¿Todas las veces? ¿De todas las maneras se puede? ¿O cómo será? Piensen en eso, por favor, y comenten. Mientras termino de escribir lo que ustedes encontraron. Maestra, disculpe, ¿no podría repetir lo último? Es que no sé si los demás, pero a mí se me trabó lo último que usted dijo. Claro que sí, claro que sí. Yo les estoy preguntando, si yo digo, yo juro, te confieso, te confío, te voy a confiar, pero no le digas a nadie, te voy a confiar y le confío. O te juro que los vi, ¿no? O te confieso que te amo, o te bautizo en el nombre del Padre, te nombro caballero, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos, o por qué podemos actuar
de la manera como estos ejemplos que yo les estoy diciendo. Porque entonces aquí estamos nosotros discutiendo la forma de acción y las personas que participaron la entienden solo como que a partir del discurso hay consecuencias. Sí, tienen toda la razón, pero hay más. Yo mientras hablo, mientras pronuncio, puedo actuar, ¿sí? ¿Qué es cuando el juez dice, te declaro culpable? ¿Qué es cuando el jefe me dice, vas a ser ahora coordinador? ¿Qué es cuando el jefe me dice, estás despedido? Pues está actuando. ¿Qué es cuando mi madre me dice, no vas a ir a esa fiesta? No te voy a dar dinero para la quincena. ¿Qué es cuando el maestro te dice, estás reprobado? Está actuando a través del discurso. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es que puede ocurrir esa acción a través del discurso mientras se hace el discurso y no esperar a que el discurso genere acciones? Esa es mi pregunta. ¿Tiene alguien alguna idea? Sí, por ejemplo, entonces no es con cualquier verbo, o sea, hay ciertos verbos por ejemplo, que son limitantes y, por ejemplo, ciertos, por ejemplo, cuando hablas en primera persona y usas ciertos verbos, pues ahí estás actuando, pero pues obviamente no va a ser en todas las personas y con todos los verbos. Muy buena participación. ¿Por qué no puede ser con todas las personas? Primero. Puede ser porque estás describiendo algo que los demás están haciendo, no necesariamente estás realizando lo que, no necesariamente estás nombrando lo que estás realizando. A ver, esa es una idea. ¿Alguien tiene otra? Muchas gracias. ¿Alguien tiene otras ideas? Yo, profe, ¿qué tal como cuando un presidente hace su juramento? O nosotros mismos cuando hacíamos el juramento a la bandera, ahí estábamos prometiendo lealtad y ni siquiera a una persona, sino a una idea, a una nación. Exactamente. Fíjense bien. Acabas de decir dos claves. El presidente, o sea, dice algo, ¿verdad? Vamos a decir, Abraham Lincoln, queda abolida la esclavitud. O nosotros, estamos jurando bandera, estamos jurando lealtad a un objeto en ese momento en que lo estamos hablando. Pero ¿qué deben tener las personas para que actúen a través del discurso? Y estos son ejemplos, hay mil maneras más de actuar, pero me estoy centrando como en esos discursos que al ser emitidos tienen su efecto, ¿verdad? Legado de nuestros héroes, quién sabe qué, en ese momento, ¿no? En ese momento, o queda abolida la esclavitud, en ese momento, o el sacerdote, los declaro marido y mujer, en ese momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué investidura? ¿Qué tipo de personas pueden hacer eso? ¿Y por qué nosotros, que no somos el presidente, podemos jurar bandera? Son reflexiones, muchachos. Piensen en las situaciones, a ver qué se les ocurre. Agradezco mucho a los compañeros que están haciendo el esfuerzo de participar, pero quiero oír más voces. Ustedes son más. ¿Quieren que yo les pregunte o ustedes voluntariamente sueltan ideas? Se llama lluvia de ideas. Pueden decir lo que se les ocurra. Sí, maestra, es que, bueno, creo que estamos levantando la mano, pero pues, creo que acabo de procesar que usted no puede verla. No veo. Cuando estoy proyectando no veo y además estoy escribiendo las ideas, así que agarren el micrófono y se van turnando. Sí, gracias. Bueno, sí, lo que yo quería comentar era que, bueno, por ejemplo, aquí en lo que comentan los compañeros del ejemplo del presidente, por ejemplo, pues en ese caso podemos ver que tiene esa capacidad de acción por el hecho de que tiene cierto grado más bien su palabra o sus acciones tienen cierto grado de impacto por aquello de que tiene cierto también grado de poder, precisamente porque se ha llegado a una convencionalización o a un acuerdo social
en el cual se le otorga a él esa autoridad que tiene por el hecho de ser el presidente. Entonces, ahí yo creo que lo que está implicado también sería, pues, como el acuerdo social que se tiene para que esas personas o esos individuos tengan la capacidad o autoridad, si le podemos decir así, de ejercer esas acciones. Muchas gracias, Emerson. Así es. Fíjense bien, lo muy importante es que tengan cierto poder, ¿verdad? Porque si decimos, te declaro marido y mujer, el pastor o el sacerdote tiene el poder que ese grupo social religioso le otorga o que la institución le otorga, institución que es la iglesia. Si decimos, estás reprobado, pues el maestro tiene el poder que la institución educativa le da para estar al frente del grupo y reprobar o aprobar alumnos. Si decimos que dice la mamá, no sales hoy, pues la mamá tiene el poder que la institución familiar. ¿Leyeron ustedes los aparatos ideológicos del Estado que les encargué o no se los he encargado? Bien, les voy a encargar que lean un libro que se llama Aparatos Ideológicos del Estado, de Luis Althusser. Creo que sí se los escribí en un chat. Si no se los escribí, ahorita se los pongo. Porque hay varias instituciones poderosas que coaccionan al sujeto en cualquier lugar y en cualquier tiempo, ¿no? Y entre ellas está la escuela, está la iglesia y está la familia. La familia es una de las instituciones más coercitivas en la que todos nacemos y crecemos, y el modo de coacción que la familia ejerce en nosotros es por afecto, ¿no? Por amor, que nosotros los queremos según esto, y entonces en nombre de ese amor la familia nos coacciona, nos moldea y nos convence de que esto es bueno o malo para nosotros. Entonces ahí la mamá y el papá pues tienen el poder de decir no te doy dinero, o no vas a ese lugar, o te vas de la casa, o lo que sea. Cuando el jefe nos despide o nos promueve, también ese jefe, como dice muy bien nuestro compañero, tiene un poder que un grupo social, que es la empresa, le otorga. Por eso al momento que dice se vuelve orden o se vuelve una acción con efecto social inmediato al mismo tiempo que se pronuncia, ¿verdad? Y cuando decimos te nombro caballero, pues lo tiene que hacer alguien que ya es caballero, que es muy, muy reputado, muy reconocido, o el rey, o el capitán, o no sé quién tenga la facultad, pero que también, como dice el compañero, y lo dice Foucault, tienen un poder dado históricamente por la institución que lo sustenta. Entonces, por eso el discurso es una forma de acción, muchachos. Al mismo tiempo que se pronuncia, yo creo que aquí en tiempo y lugar tendríamos que poner contexto, ¿verdad? Al mismo tiempo que se pronuncia el discurso o que se emite, está generando, ya desde que se nombra, está generando acciones, ¿no? Y yo estoy tratando de recoger aquí todas las ideas que ustedes fueron tan amables de proporcionar con la lectura que estamos haciendo de qué significa discurso. Y entonces aquí tendríamos, por ejemplo, que el discurso, según este grupo ha concluido después de la breve lectura, el discurso, íbamos en forma de acción, explicamos ya por qué psicología del sujeto. Creo que no tenemos que explicar por qué el discurso histórico es sociológico. Siempre está ligado a un hacer social. Acuérdense de lo que veíamos ayer de la historicidad. También les llama la atención lenguaje y sentido, pero yo creo que les debe ir quedando más claro, porque el discurso siempre se transmite a través del lenguaje, la historia se transmite a través del lenguaje, y el lenguaje y el sentido forman el discurso, ¿verdad? Lenguaje, ya dijimos las maneras del lenguaje, y el sentido pues es el que se le otorga en cada época histórica a los objetos, a los discursos o a los sujetos. Vamos a ver. Vamos a pensar, fíjense, por ejemplo, si nosotros hablamos de un expresidente, el que ustedes quieran, vamos a tomar a Felipe Calderón. Felipe Calderón en su momento tenía todo el poder ejecutivo de México, ¿verdad? El máximo poder de México. Pero a la distancia, aunque no pierde esa vieja representación social de presidente, ya no lo es. Ya no lo es, y entonces él ya no es dueño, o al menos no participa de la misma manera en los destinos de México. Entonces,
en un tiempo y un lugar, él detentó una figura de poder, en otro tiempo y en otro lugar ya no la detenta. El sentido que tengan sus palabras, sus discursos o sus acciones no es el mismo mientras él ocupaba el poder. Por eso habla de que el discurso de la historia posee un lenguaje y un sentido que están ubicados e interpretados en un tiempo y lugar, en un contexto específico. Que ese sentido, eso que se construye, ¿verdad? Porque aquí pusimos que es una construcción, se hace mediante un intercambio o una interacción ¿de qué? De significados, ¿verdad? Arraigados en una historia, que construyen procesos con cierta estructura, sustentan y reproducen el status quo, o bien se transforman y resignifican a la distancia. Todo a través de ¿qué? De un proceso de comunicación que puede ser sujeto de un análisis lingüístico, pero también donde pueden participar el lenguaje y la semiótica, ¿verdad? Y a partir de ello vamos a tener representaciones sociales de sujetos, de objetos, de estructuras, de gobiernos, de países, de sistemas políticos, de sistemas religiosos, de sistemas educativos o lo que a ustedes les importe estudiar. Fíjense todo lo que implica estudiar el discurso. Obviamente, ustedes aquí solo deben tener como una idea para que vayan ampliando su cabeza y vayan imaginándose a dónde pueden llegar cuando hagan el trabajo de estudio. Quisiera escuchar al grupo con respecto a, voy a subir esto en archivos, por supuesto, y quisiera escucharlos con respecto a lo que se ha discutido hoy en el día sobre discurso y cómo creen que a ustedes les afecte o les convenga para su práctica, su trabajo de PIA, ¿verdad? ¿Quién quiere? Aquí hay manos levantadas, ya las puedo ver, gracias a Dios. A ver, Miguel Ángel, participa, por favor. Yo tengo como, creo que es más una duda que un comentario, que es como, por ejemplo, podría decirse que es el sentido cuando alguien habla con esta figura retórica de ironía, de sarcasmo. Nos pasa muchas veces que algunas personas no entendemos el sarcasmo y más cuando es escrito, porque no hay ese tono de voz, puede que eso sea ruido, no captamos el mensaje. O te falta historicidad sobre por qué está siendo sarcástico, ¿sí? Fíjense que el estudio del discurso también desarrolla cierta capacidad de sensibilidad o de contextualización. Entonces, como dice muy bien nuestro compañero, oye, de repente son sarcásticos y yo no entiendo por qué está siendo sarcástico. Pero si a mí me interesa, empiezo a escarbar y digo, ya entendí, es que él viene de tal lugar donde le pasó esto y esto otro, y luego yo le vuelvo a decir, o sea, siempre el sarcasmo tiene un precontexto que lo sustenta. Las reacciones de los sujetos siempre se derivan de lo que decía Adriana Bolívar en las definiciones, de qué lo generó. O sea, yo estoy ahorita y estoy viviendo, vamos a decir, llega mi hermano muy enojado conmigo a la casa, muy enojado a la casa, y no se le puede hablar, es agresivo, no sé qué, pero yo no entiendo por qué. Claro, porque no tengo el contexto de qué le pasó antes, porque está siendo agresivo conmigo, ¿verdad? Y entonces probablemente si él me platica, no, mira, es que me fue bien mal en el trabajo, o me pasó esto con un amigo, o no lo sé, allí probablemente tengamos la idea de por qué mi hermano se está portando de una manera tan rara cuando yo pues no le estoy haciendo nada, ¿verdad? Eso podría ser importante, que a lo mejor a ti te falta contextualización sobre este asunto que ahorita estamos comentando. Eso es lo que se me ocurre decir, pero el sarcasmo es muy fácil de detectar, no importa que sea oral o escrito, no es que esté en el tono de voz, no es que esté en las palabras que se usan, sino en el antecedente, compañero, el antecedente a ese hecho donde se está haciendo sarcástico. ¿Qué pasó antes para que él venga y me agreda o se defienda o me rete con este sarcasmo que yo estoy sintiendo en su discurso o en su modo de comunicarse conmigo, ¿no? No sé si te respondí. Sí, maestra, quedó entendido. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta? O sea, todo quedó muy claro.
Bien, ya les subí en los archivos, aquí tiene José Ricardo y luego el compañero Garza y luego, déjenme ver porque aquí hay otra mano, y luego Eric, ¿ok? Ricardo, Saudiel y luego Eric, por favor, gracias. Sí, maestra, sobre lo que usted había mencionado de el análisis a un texto que hayamos elegido, bueno, sobre todo lo que hemos visto, pues, siento que en esencia es valioso, ya que si nosotros queremos estudiar un texto, por ejemplo, nuestro equipo quiere estudiar lo que es la obra del Principito, todo, y si se quiere analizar en profundidad, también hay que comprender la vida del autor, porque pues todo el Principito es una analogía sobre la vida del autor, sobre lo que ha vivido, pero también más allá de lo que vivió él, es lo que está transmitiendo, puesto que muchas veces el texto es muy meta, o sea, va muy más allá. El análisis no siempre es del texto, como ahí decía en la presentación, sino que en general es metatextual. Por eso, pues yo considero importante siempre ver la perspectiva que el autor te presenta y cómo las personas lo van a tomar. Fíjate que es muy valiosa tu participación porque todo análisis es metatextual, todo análisis, si no, no es análisis. O sea, tenemos que ir más allá del texto, meta más, textual más allá, textual texto, meta más allá. Tenemos que ir más allá del texto para poder saber qué encierra. Y eso lo puede hacer cualquiera que comprenda el texto. Pero el análisis del discurso quiere más. El análisis del discurso quiere, a ver, ¿por qué se está usando esta palabra y no otra? ¿Cuál acción se está llevando a cabo al momento de usarla? Y analiza, así como con estadística, muchachos, el discurso y empieza a sacar tendencias. A ver, yo encontré puros verbos de agresión, encontré puros verbos de movimiento, encontré puros verbos de acción, encontré puros adjetivos que hablan de belleza, encontré puros sustantivos que no sé qué. En esta parte se ve todo lo ideológico porque están defendiendo la iglesia y están poniendo a Cristo en medio de la lucha, a la Virgen de Guadalupe. O sea, vean cómo no es solamente, ustedes están acostumbrados a ver la interpretación contextual y como muy bien lo saben hacer, la línea histórica, ¿no? De los pre, de los durante y de los después. Pues ahora se van a echar un clavado en las palabras o en los elementos visuales o arquitectónicos o lo que sea de lo que ustedes elijan, se van a echar un clavado y van a ver, aparte de todo eso que ustedes van a hacer arriba, van a entrar desde abajo. Y esta interpretación que tratamos de enseñarles en este curso les va a complementar la visión que ustedes ya tenían o que ya saben hacer desde su licenciatura en historia. Efectivamente es un análisis metatextual, pero de otra índole que ustedes no han hecho, ¿verdad? Si es texto literario, hay una herramienta, con el caso del Principito, una herramienta porque hay toda una ciencia de análisis literario, la teoría literaria analiza literatura. Yo en eso me formé, hice una licenciatura y una maestría, pero ustedes son historiadores, entonces no solo van a hacer el análisis literario, sino que también van a ver el contexto, las ideas, lo que de ahí se deriva, etcétera. Incluso, como decían ustedes mismos, la biografía del autor y qué lo marcó para que se exprese de la manera que se expresa y qué quiere decir debajo de las líneas que nos dice. Entonces, es como sacarle radiografía, muchachos, al objeto de estudio. Muy bien, voy a darle la palabra, después había dicho quién seguía, por favor sigan el orden que dije. Había algo que estaba reflexionando ayer y es cómo podemos saber qué textos o qué discursos más bien son realmente importantes, porque digo, hay digamos elementos que podemos ver que son claramente representativos de una cultura, no sé, obras clásicas, obras muy representativas de un pueblo, pero por ejemplo yo no veo mucho, es complicado analizar el discurso en obras más recientes. Por ejemplo, vemos alguna película de los últimos años y dices, pues sí hay algunos elementos, pero ¿cómo podemos decir que esto es representativo de la cultura? ¿No? Digo, es un poco extraño. Así es. Es muy difícil analizar textos actuales, eso lo sabemos todos, porque no tenemos la perspectiva de la distancia, ni tenemos trabajos posteriores a ellos que nos ayuden a
a encuadrar la interpretación. Por supuesto que es muy difícil, pero aquí a lo mejor no lo vas a ver solo desde el punto de vista sincrónico. Por ejemplo, el semestre pasado hubo unos muchachos que analizaron a un grupo que hizo ciertas canciones y que estaban en contra del régimen iraní, de no sé qué, y que en las canciones allí venía toda la posición de resistencia a ese régimen que durante siglos la región había sufrido, y ahora este grupo, en forma de rock o no sé qué, se estaba enfrentando, estaba haciendo una ideología de resistencia a ese discurso. También, por supuesto, que es muy difícil, si yo nací en este siglo y entro a un edificio como que quieren el obispado, pues nomás es un museo. Pero si yo tomo la historia de cuándo se construyó, lo que decía Adriana Bolívar, cuándo se creó ese edificio, por qué se creó, qué funciones tenía, cómo está construido, por qué es así su arquitectura, yo luego voy a entender por qué se ha mantenido y por qué tiene la función actual que tiene. O sea, ahí es donde van a echar ustedes la mano de su conocimiento del análisis histórico, pero también tienen que centrarse en lo sincrónico. Es echarse un clavadito en lo sincrónico. Ahora, por ejemplo, si estudiaran el edificio del que estoy hablando, sería semiótica. Allí es semiótica, a ver de qué materiales, cuáles son los trazos, por qué esas dimensiones, por qué está colocado donde está colocado, por qué hay túneles, por qué se exhibe, y si analizan, por ejemplo, hubo quien analizó el lugar como el museo actual que es, y entonces se tomó los objetos que allí estaban, hizo un comentario histórico y por qué están puestos de la manera que están puestos, hay una retórica en la distribución del museo, o sea, hay muchos modos de entrarle, pero si se quedan en lo actual, solo con lo actual, pues no. A ver, un antecedente de esto que haya ocurrido en tal lugar o en tal siglo o en tal región, y entonces eso le va dando cobijo, como decía la autora, cuándo se creó el sentido, cómo evolucionó, qué fue, por qué se olvidó, cómo lo rescataron y ahora qué significa. Acuérdense que el sentido de las cosas no es a veces el sentido original, es muy raro, tiene que ser como muy sacralizado el asunto para que nadie le meta cosas nuevas, para que no se reproponga. Por ejemplo, la iglesia de San Pedro en el Vaticano siempre ha sido la iglesia de San Pedro en el Vaticano, no va a ser nada más, ¿verdad? Pero el obispado ya no es. ¿Por qué aquella se mantiene? ¿Por qué no se mantiene? Hay razones histórico-sociales para ello. Y ahí es donde entra el análisis de ustedes. Hay quien nos ha analizado el trazo del centro de la ciudad y lo imaginan con una ciudad renacentista, que está esto y esto otro, y contextualizan, no sé qué. Hay muchos análisis de historia y cine, de historia y arquitectura, incluso que han ganado premios en las tesis. A ver, ¿quién seguía de Sabiel? No me acuerdo. Yo, maestro. Gracias. Me quedé con la duda. Te escuchamos. Ya, perdón, me estaba ahogando. Me quedé con la duda ahorita de el discurso y como su necesidad de tener cierto grado de poder, porque mencionábamos, por ejemplo, a un presidente, a un padre, no sé, supongo que también podemos poner un maestro, etcétera, y que mencionó un autor que hablaba de cómo la institución era quien le daba ese poder. Pero me pongo a pensar, ¿y qué sucede con los discursos de las minorías o otros que no están en realidad, digamos, en la cima del poder en cierto contexto, sino que están hasta abajo y aún así son escuchados? Muy bien, eso es muy bueno, porque acuérdense que nunca, afortunadamente, la sociedad no es unilateral, siempre tiene el margen, el centro y el margen, el poder y la resistencia, ¿no? Y tiene voz el poder y tiene voz la resistencia, porque si no hubiera resistencia no había poder. Esa es una dinámica que estudia Yuri Lodman, ustedes acaban de llevar semiótica, lo estudia, aquí se los voy a escribir, Yuri Lodman. El libro está de libre acceso en el internet, se llama Cultura y Explosión. Lo previsible, creo que lleva 2 puntos. Lo previsible e imprevisible en el cambio social.
Ahí este autor, en el cambio social, está en Editorial Gediza, y como es un libro que se ha reeditado y todo, pues las versiones viejas están libre acceso en el internet, y dice previsible, permítanme, previsible, ahí está. Previsible e imprevisible en el cambio social, Barcelona, Gediza. Este lo pueden bajar de internet y habla de lo que estamos diciendo. Habla de que siempre en el centro está el poder, el canon, la norma, la ley, y siempre hay un margen en todo ámbito, religioso, social, sexual, escolar, económico, geográfico, lingüístico, el que ustedes quieran, literario, artístico, el que quieran. Está el centro con el poder y está el margen, el que no se supone que no tiene poder, ¿no? Y la tensión entre ellos es la que hace que la cultura evolucione, el devenir cultural y el devenir de la historia. Si no hubiera resistencia al poder, no habría historia, ¿sí? Porque aunque sea una dictadura como la de Porfirio Díaz, que dure 33 años, siempre hubo resistencia, siempre hubo, hasta que la resistencia triunfa. ¿Por qué? Lo mismo lo dice Yuri Lotman en ese libro. El poder tiene unas normas y una estructura que de tanto usarla se van desgastando. Y la resistencia tiene la solución a ese desgaste. De tal modo que luego la resistencia va creciendo y se vuelve centro. Y los que eran el poder se vuelven margen y empiezan a combatir, a hacer una tensión contra el poder. Piensen en los partidos políticos mexicanos, no tengo que darles otro ejemplo, ¿no? Están en el poder alguien 70 años, viene otro y gana, y estos se vuelven resistencia y empiezan a empujar hasta que vuelven a estar en el poder, y estos se vuelven resistencia y empujan, y eso es lo que hace el cambio social y el cambio histórico. ¿Cuántos hechos históricos tuvieron que suceder para que el que estaba en el poder se volviera margen y viceversa? ¿Cuántos cambios históricos y sociales tuvieron que suceder para que el que era resistencia y se volvió poder vuelva a empequeñecer y el otro crezca? Esa es lo que trata Yuri Lotman, obviamente con temas de la semiótica de la cultura, con esa jerga, en este libro que se llama Cultura y Explosión. Pero está genial para entender cómo los elementos externos al sistema, por ejemplo, está el poder y empiezan a entrar elementos externos al sistema derivados de la resistencia que empiezan a socavar el poder, a mostrar sus debilidades, y eso que era margen se vuelve centro. Y luego el que era poder y que ahora es margen, empieza a atacar al centro y empieza toda vez a filtrar elementos, así. Es una dinámica que no se detiene y la estudia muy padre Yuri Lotman, pero sí tienen voz, compañero Eric, sí tienen voz. Los que no tienen voz, tienen la voz de la resistencia. Y entre más haya gente que no tenga voz, más poder van adquiriendo como resistencia al sistema. Esa es una dinámica tradicional. Hay también en literatura una teoría, no sé cómo se le llame aquí, pero allá se le llama los sismos literarios, que están marcados por épocas. Tenemos medievalismo, renacentismo, realismo, etcétera, ¿no? Humanismo. ¿A qué se debe? A que el contexto sociohistórico de la época genera expresiones artísticas. Por ejemplo, en el medievalismo, el arte era de santos y santas, Cristo, la pasión, quién sabe qué, quién sabe cuándo, la ropa de tal manera. Luego viene el renacentismo y ya el centro de la vista de la humanidad no está en la religión, sino en el ser humano. Y entonces los cuadros, las pinturas y todo lo demás, muchachos, vienen a tener al ser humano como centro, a la belleza del cuerpo, a la perfección de la anatomía humana, y empiezan a cambiar los motivos y significados de las obras. Pues igual como esos sismos literarios, probablemente hay ismos históricos, estoy segura, porque son los que generan estos sismos, y se deben a esta dinámica del poder y el margen. Entonces, Eric, la gente sin voz pertenece a la ideología de la resistencia y tiene la voz de la resistencia, que parece que es pequeña, pero siempre la historia lo ha demostrado, se viene convirtiendo a la larga en el centro. Y lo que era el poder, lo que era la coacción y la norma, se vuelve al margen. Siempre es así.
Por eso cuando un compañero decía que le gustaba mucho el asunto donde el discurso y la historia hablaban de transformación, pues es que reflejan a la sociedad se transforma, muchachos. O sea, inevitablemente se transforma. Aunque digamos, es que así era en los años 80, era parecido, no es como es ahora. Y lo que es ahora no va a ser mañana. Ustedes han leído Heródoto, ¿no? El padre de la historia, que dice que el agua de un mismo río, aunque deviene, nunca es igual. ¿Por qué? Porque el agua, aunque es agua, es otra agua la que está corriendo, es otro tiempo, es otra historia. Entonces, eso también apega mucho al discurso. No sé si te respondí. Arnoldo no ha bajado su mano. ¿Tiene otra pregunta? ¿Tienes algún comentario? No, eso me quedó muy claro. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Sí, hay muy padre. Incluso no tienen que escoger la voz del poder, pueden escoger la voz de la resistencia y van a ver cuando estudien el discurso, por ejemplo, ¿de quién estaremos hablando? Pues de Mandela, por ejemplo, ¿no? Mandela fue mucho tiempo resistencia y luego se volvió poder, y luego una resistencia a Mandela, y etcétera. Esa es la historia de la historia, muchachos. Y es muy padre revisarla desde el punto, bueno, porque yo es lo que manejo, punto de vista del discurso, ¿no? Como que creo que complementa la mirada histórica. Fue un acierto muy importante hace muchos años cuando se decidió que esta materia estuviera en la currícula de los de historia. Creo, ahorita todavía lo pienso, que son la única licenciatura que lo lleva, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben que su licenciatura está excelentemente posicionada en el ranking nacional e internacional y que varios de sus compañeros han ganado premios de investigación en las tesis que han hecho sobre historia. Ustedes son un colegio muy distinguido en la facultad, muchachos. Sus maestros son muy dedicados y la verdad es todo un placer trabajar aquí porque uno lee y aprende también de ustedes. Muy bien, bueno, ¿algún otro comentario? Nos quedamos entonces con que ya ustedes ya hicieron sus equipos, se fijaron que les puse un Excel en los archivos. ¿Ya lo llenaron o todavía no? Déjenme lo reviso. Yo les puse no los he subido, fíjense. Bueno, se los voy a subir. Les voy a poner un cuadro de Excel en los archivos del curso para que me hagan el enorme favor de escribir allí el nombre del equipo con el que van a trabajar. Déjenme, lo debo de tener aquí. Ya lo puse. ¿Perdón? Sí, sale como lista de equipos. Ándale, como lista de equipos. Esa es. Allí donde es lista de equipos, muchachos, allí es donde van a poner el nombre de sus equipos. Miren, déjenme ver si ya empezaron a escribir algo y se los muestro. No, pero se los voy a mostrar para que lo reconozcan. Me está presentando las diapositivas. Yo no le dije que las diapositivas. Es que tengo que poner mi escritorio. Ok, sí. El escritorio. Cierro esto. Voy a guardar. Abro Teams. Voy. Es que les quiero enseñar. Aquí está. Miren, aquí dice lista de equipos. Bueno, en lista de equipos es un Excel que ustedes van a llenar con, nomás déjenme quitar esto porque no me deja ver, aquí está. Dice el nombre del equipo y el número de participantes con el nombre y el correo, ¿sí? Y está así repetido varias veces en la hoja para ver cuántos equipos se alcanzan a formar, porque yo voy a tener que nombrar, con el nombre que ustedes bauticen a su equipo, voy a nombrar al canal donde allí van a trabajar las aplicaciones de los textos, ¿verdad? Puede que sea un trabajo entre dos, puede ser que sea un trabajo entre tres, pero o un trabajo individual si así quieren, pero las aplicaciones las van a realizar en colectivo. Si tienen diferentes textos, como quiera van a leer en colectivo y van a presentar su trabajo en colectivo, ¿verdad? Porque necesito que discutan los textos. Y les voy a pedir cuando ya haya tarea por equipo que por lo menos una vez antes de la clase siguiente, por ejemplo, hoy que es jueves y tenemos la otra clase hasta el martes, por lo menos se tienen que reunir una vez para discutir sobre la clase y grabar su reunión. Y así yo reviso el trabajo que ustedes están realizando, ¿verdad? Entonces lo necesito para hacer canales y se llama
lista de equipos, aquí está. Ya está ahí en archivos, ahí lo pueden localizar en archivos general, aquí está. Y ahorita ya les subí una carpeta que dice 10 de septiembre y están las diapositivas que vimos en clase, ¿verdad? Para que eso les vaya ayudando a delimitar su trabajo de discurso. ¿Qué tenemos de tarea? Todavía no tenemos tarea, entonces la vamos a asignar hoy, la tarea para la siguiente. Vamos a ver, para la siguiente clase que nos toque el martes, se va a llamar presentación del objeto de estudio. ¿Sí? Esta presentación del objeto de estudio va a tener que ser vamos a seleccionar un objeto para estudio, para aplicación de los contenidos de la unidad, ¿sí? Un objeto de estudio para aplicación de los contenidos de la unidad. Puede ser verbal o no verbal. Puede ser verbal o no verbal. Su materialidad. Ahorita les explico qué es la materialidad, ¿verdad? Y luego, justificar ante la clase porque ese objeto puede ser analizado desde la historia y el discurso. Justificar su historicidad, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo se le construyó el sentido? Y la tercera, el trabajo puede ser realizado por equipos. El trabajo puede ser realizado por equipos. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionar un objeto de estudio, justificar oralmente ante la clase. Porque ese objeto puede ser analizado desde la historia y el discurso, es decir, explicar su historicidad. El trabajo puede ser realizado por equipos. Ok, eso creo que sea tiempo de la exposición. Minutos. ¿Sí? 10 minutos. Vamos a decir que les vamos a dar 10 minutos para el tiempo de exposición. Vamos a agregar cada trabajo, dice el programa, vale 100 puntos, ¿no? Y lo vamos a encargar para el siguiente martes, que es 15 de septiembre. ¿Sí? 15 de septiembre. Y me dice... No, así lo vamos a dejar. El 15 de septiembre a las 12 de la noche. O sea, pueden comentarlo y ya que reciban los comentarios, lo suben. Como ahorita todavía no lo estoy encargando general, oralmente, aquí dice oralmente, lo estoy subiendo general, por favor, el que lo redacte y lo suba, se lo da, el mismo trabajo lo suben todos los que participen, solo por esta vez, porque hasta el fin de semana hago los canales. Ya de ahora en adelante, cuando sea trabajo por equipos, pues lo voy a tener que subir en cada canal, ¿verdad? O me lo suben en el canal. Si ya lo van a hacer por equipos, ya de aquí al martes yo lo voy a tener los canales el domingo, según lo que me hayan llenado en lista de equipos, que se llame equipo Grecia o equipo
filosofía o equipo sabrá Dios, yo voy a tener un canal que se llame Grecia y allí me van a subir la tarea, pero no va a estar abierta porque la estoy cargando aquí. Entonces cárguenla aquí por ahora, ¿verdad? Les va a salir a cada uno, aquí está. Entonces, tomorrow no, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo que mañana? Déjenme ver. Me salió que se vence mañana. Y no es no, dijimos en martes 15. Aquí está, martes 15 a las 11:59. Y ya debería quedar así. Vamos a ver cómo se sube. Y entonces ese sería, muchachos. Aquí a mí me va a salir quién lo recibió, cuándo lo recibió, quién lo leyó, todo eso me va a salir, ¿verdad? Están distribuyéndolo, entonces ya se subió. Ese va a ser nuestra tarea. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto, si no para... A ver, dígame, Emerson. Sí, entonces, maestra, lo que subiríamos sería pues un texto en el que se justifique el tema, ¿no? Así es, como lo hicieron ahorita verbalmente, como lo hizo Eric, cuando nos está diciendo que su equipo quiere analizar al Principito por esta y esta razón, pues eso es, pero a mí me parece que ya ahorita están más informados porque ya estuvimos viendo como las dimensiones que el discurso abarca y también creo que les va a ir mejor en la variedad de objetos de estudio que tienen la libertad de elegir. Eso me parece bien. Les estoy enviando un sondeo aquí al chat para que me hagan favor de postear, de que den el voto de presente. ¿Tienes otra pregunta, Emerson? No, perdón, maestra, olvidé Okay. bajar la mano. Bien. Gracias. Espero que les aparezca aquí, porque ya lo mandé. Espero que se les aparezca el sondeo del chat para... No aparece. Bueno, ahorita vamos a ver si aparece. ¿Alguna otra duda, muchachos? No, fíjense como no hay extensión del texto, pero ese textito es el que nos van a exponer oralmente aquí cuando yo le pregunte a tal persona, bueno, estoy con el equipo tal, nosotros ya lo subimos, quién sabe por qué no se mandará este sondeo. A ver, otra vez. Ya sale, es que a mí no se me actualiza. Muchas gracias. Bueno, entonces allí vayan poniéndole el voto, por favor, para que podamos cerrar la clase. Y creo que es todo por ahora para mí. No sé si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta. Bien, este fin de semana les va a llegar un correo invitándolos al Dropbox de análisis del discurso. Ya les había dado yo indicaciones de que no lo descarguen todo porque luego les va a cobrar, sino que vamos a decir que nada más acepten la invitación y, por ejemplo, este libro de Yuri Lotman que les acabo de decir, pues va a estar allí, ¿verdad? Va a estar allí. Pero generalmente los que van a ocupar de tarea yo se los voy a postear. Sin embargo, los invito a que cuando tengan tiempo se den un tour ahí por el Dropbox porque hay lecturas que les pueden servir para otra cosa o para apoyo en su trabajo de pie. Muchísimas gracias, ya terminaron todos porque a mí algo me pasa con este equipo que no se me aparece el sondeo que les puse, pero cuando cierre todo lo voy a ver. Entonces les voy a terminar la grabación, muchachos, les agradezco mucho su asistencia y bueno, pues nos veremos entonces la siguiente clase, que estén bien, están muy invitados en la tarde, es una conferencia en el Congreso de Humanidades, es la conferencia de la doctora Julieta Haidar. Ustedes tienen un libro aquí que les recomendé desde la primera vez, les dije que había el macrocampo de las ciencias les dije que iba a haber el macrocampo de las ciencias del lenguaje. Déjenme ver si lo tengo aquí, porque se me hace que yo ya tenía preparada esa lectura para ustedes. Voy a ver. Lista de equipos, se me hace que aquí está, historicidad, aquí tengo una tarea, sí.
Aquí dice acceder y consultar. Ok, para lo que estuvimos haciendo, fíjense, esta otra tarea se las voy a poner ahí en el Teams, sí, porque ya lo tenía escrito. Con razón se me hacía raro que no. Ok, la voy a editar y les voy a agregar. Ok. Luego tienen, aquí está. Les agregué ahí obviamente no van a poder acceder no van a poder acceder a la carpeta de Dropbox hasta que yo los invite. Les voy a enseñar la tarea cómo quedó. Les acabo de agregar un número. Ahorita se los muestro para que todo quede muy claro entre nosotros. Ahí va. Les tengo que enseñar el escritorio y les voy a enseñar los archivos del grupo. Aquí está la tarea, miren. Vamos a ver. Dice, ay, esta no es. Entonces no se me actualizó. Ah, no la actualicé. Ok, vamos a ver. Aquí. Y esta otra. Estas lecturas que les estoy poniendo aquí son las que yo usé para hacer las diapositivas de clase. Lo que estoy haciendo aquí es darles la bibliografía que empleé en las diapositivas. Entonces, es seleccionar el objeto, el trabajo puede ser por equipos, para apoyo de lectura, ahí están las lecturas que yo hice, análisis del discurso y compromiso social, ¿verdad? En el Dropbox, en esa liga, y les estoy encargando buscar 3 definiciones de discurso, registrarlas e incluir su referencia, que puede ser aquí mismo donde ponen el objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, bueno, mejor saben que se las subo para acá, pero no me acuerdo cómo aquí es cortar, control, copiar, aquí, y ya les quito Entonces, eso es lo que pueden hacer. El número 6 son las lecturas que se usaron. Aparte de justificar su documento, van a buscar 3 definiciones. Si son 3 personas en el equipo, pues una cada uno, pero con todo y referencia. Y vamos a ver si ya quedó. Sí, ya quedó. Ok. Entonces ya se las envié, se las actualicé. Eso es todo por nuestra clase de hoy, muchachos. Vamos a terminar la sesión con el sondeo que ustedes ya realizaron. Les agradezco mucho su atención y que, bueno, que pasen un excelente fin de semana, aunque todavía tenemos actividad en el Congreso hoy y mañana y el sábado. ¿Ok? Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, igual, buen día. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego.